Buenos días a todos y a todas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy lo que vamos a ver son los problemas con fracciones de nivel 2, es decir, un pasito más a los que ya conocemos. Pero antes de dar esto voy a hacer un pequeño problema para repasar el nivel 1, para que no nos perdamos por dónde vamos. Entonces, vamos a empezar con ese problema. Bueno, pues como siempre, lo primero que vamos a hacer es leerlo y nos dicen, en un avión viajan 60 personas y 2/5 son niños. ¿Cuántos adultos viajan en dicho avión? Bueno, lo primero vamos a coger los datos y sabemos pues que en total en un avión viajan 60 personas, ¿no? Pues en total tenemos 60 personas viajando. Sabemos que los niños suponen 2/5. Entonces la pregunta es ¿cuántos adultos hay? ¿Cuántos adultos? Es decir, hay 20 adultos, 30 adultos, 40, 2 adultos, 7, 8. Para hacer estos problemas tenemos dos maneras de hacerlo. Una es la que yo os enseñé en el vídeo anterior y otra manera que también se puede hacer y os la voy a explicar hoy. Vale, entonces voy a ir con la primera forma. La primera forma, que es la que todo el mundo sabe, pues sería, primero calculamos los niños que hay y al total después le restamos los niños y entonces nos dan los adultos. Entonces lo primero sería calcular la cantidad de niños. Esta es la primera forma. Entonces calculamos la cantidad de niños que serían 2/5 de 60, que es el total. Entonces recordábamos que se multiplicaba, el d se cambia por un por, entonces sería 2/5 por 60 y esto pues se multiplica en línea, ¿no? 2 por 60 es 120 partido 5 y esto nos sale 24 niños. Entonces a la pregunta ¿cuántos adultos hay? Pues la cantidad de adultos pues sería al total le resto los 24 niños y me da pues que 36 son los adultos que viajan. ¿Vale? Estupendo, pues esta sería nuestra solución. 36 adultos viajan. Pero esto hay otra manera de hacerlo y vamos a hacerlo aquí abajo. Hay una segunda forma. Vale, en realidad es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que voy a calcular la cantidad de adultos prácticamente directa, de una forma casi directa. Entonces, vamos a ver. Veréis este razonamiento, fijaos bien, ¿vale? Estad atentos. Yo sé que de niños, pues hay, la fracción que representa a los niños es 2/5. Vale, pues aquí tenemos niños y adultos, no hay otra cosa más. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la fracción? ¿Vale? La fracción que representa a los adultos. Pues si tenemos 2/5 son niños, hasta llegar al total, ¿no? Hasta llegar a la tarta completa, serán los adultos. Hago el dibujo. Si nosotros de los niños, o sea, imagina que este es el avión, lo dividimos en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Los niños son 2 partes, esta y esta. El resto tienen que ser adultos, ¿no? Todo esto son adultos. Luego, ¿cuál es la fracción de adultos? Pues es 1, 2 y 3 del total. ¿Vale? Entonces, de adultos siempre, en este caso sería, pues, 3/5. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, esto siempre ocurre. Fijaos que lo que falta para llegar al 5 partido 5, que sería el total, ¿vale? Si una cosa es 2/5, el resto es pues 3/5. Vale, ya tenemos la fracción de adultos. ¿Cómo voy a calcular la cantidad de adultos? Pues entonces lo que hacemos es para calcular la cantidad de adultos, es decir, si son 3, 4, 5, 6, 8, 10, pues hacemos la fracción que representa a los adultos del total y el total es 60. O sea, sería 3/5 de 60.
Y ahora multiplicamos esto. 3 quintos multiplicado por 60, y esto nos sale 6 por 3, 18, 180 partido 5, que esto es lo mismo que 36 adultos. Y obviamente pues nos tiene que salir el mismo resultado que antes, ¿vale? Fijaos que nos sale exactamente el mismo resultado. Podéis escoger la forma que queráis. La segunda forma es necesario conocerla para los siguientes problemas, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces vamos con los problemas de nivel 2. Muy bien, pues vamos con este. Nos dicen, en un avión 3 quintos de los viajantes son adultos, ¿vale? Sabemos que 3 quintos son adultos. Si en el avión viajan 36 adultos, ¿cuántos pasajeros hay en total? Fijaos una cosa, si no lo habéis entendido hay que volverlo a leer. Vamos a leerlo. En un avión 3 quintos de los viajantes son adultos. Si en el avión viajan 36 adultos, ¿cuántos pasajeros hay en total? ¿Qué nos damos cuenta? Pues que a diferencia del problema anterior, ahora me están preguntando por el total. Mirad, ¿cuántos pasajeros hay en total? Vale. Estos son los problemas de nivel 2, cuando nos preguntan el total. Antes nos daban el total, nos decían que el total de personas que viajaban en un avión eran tantas. Ahora no, ahora nos piden ese dato precisamente. Entonces vamos a coger los datos como siempre. Nos dicen pues que los datos, pues nosotros tenemos que la fracción de adultos es 3 quintos. Nosotros sabemos 3 quintos de los viajantes son adultos, pues la fracción de adultos 3 quintos. Luego nos dicen que el número de adultos es 36, ¿vale? Nos dicen que hay 36 adultos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos hay en total? ¿Cuántas personas hay en total? ¿Cómo vamos a hacer esto? Fijaos una cosa. Estos dos son equivalentes, nos están dando información sobre el mismo grupo, sobre los adultos. De hecho, yo sé esta frase, ¿no? Yo sé que 3 quintos del total de pasajeros es 36. Eso lo sabemos, ¿verdad? 3 quintos del total son 36 adultos. Pues entonces, de aquí, de esta frase que yo voy a llamar muchas veces equivalencia, esto yo lo digo mucho, cuando tengamos la equivalencia, nosotros solamente nos basta calcular esto, el total. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues es muy fácil. Este del siempre es un por, ¿verdad? Vale, pues aquí ahora mismo vosotros no lo sabéis, pero os lo voy a comentar. Para calcular ese total, lo que hacemos es, dejamos el 36 tal cual está. ¿Lo veis? Y esta fracción, el 3 quintos, va a ir al otro lado de la igualdad. Va a ir ahí. ¿Con qué? Con la operación contraria. Es decir, el por se va a cambiar por una división. Y siempre va detrás. La fracción siempre va detrás. Entonces, 36 dividido entre 3 quintos. ¿Vale? Muy bien, pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es esta división. Recordad que el 36 tiene un 1 debajo y lo que hacemos es 36 por 5, ya que multiplicamos en cruz, ¿verdad? Entonces sería 36 por 5, 180, partido 1 por 3, 3. Y 180 dividido entre 3 son 60. Pues 60 es el total de viajantes. ¿Vale? Pues ya está, esta sería nuestra solución. Fijaos qué fácil. Un resumen de esto. Un resumen sería, si a nosotros nos piden el total, si nos piden el total,
nosotros tenemos que buscar la equivalencia. Si nos hablan de adultos, pues cogeremos los datos de adultos. Si nos hablan no sé, de manzanas, pues tendremos que coger los datos solamente de las manzanas, ¿vale? O conseguir más bien los datos. Entonces, siempre que tengamos la fracción y la equivalencia en cantidad, ¿vale? La equivalencia, nosotros sería el número de adultos. Cuando tenemos la fracción y aquí ponemos del total, pues para calcular el total siempre hacemos lo mismo. Dejamos el número de adultos, es decir, el número que tenemos aquí a nuestra derecha. Y lo que hacemos es pasar la fracción, esta fracción va a pasar al otro lado, pero con un 2 puntos, ¿vale? Dividido y aquí fracción. Entonces, un ejemplito rápido, si yo tengo un séptimo del total, es decir, que no sé la cantidad del total, pero esto supone 210 fresas. Bueno, pues entonces nosotros lo que hacemos es para calcular el total, siempre es 210 y ahora dividido entre la fracción 1 partido 7. Y esto lo que hago es pues dividir, que es multiplicar en cruz. Sería 210 por 7, que sería esto, ¿no? 1470 partido 1, porque aquí hay un 1, 1 por 1, 1. Pues nada, el total de este ejemplo sería 1470 por lo que fuese, frutas, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Recordad siempre esto, que la fracción pasa al otro lado con una división, ¿vale? Detrás del número. No me vayáis a poner la fracción 2 puntos el número, ¿vale? Detrás del número. Fijaos que el número de adultos no lo he movido. Venga, vamos con el siguiente problemita. Bueno, vamos con nuestro tercer problema, o nuestro segundo problema de nivel 2. Y dice, en el almacén de un pabellón hay 8 balones de baloncesto, lo que supone 2/7 de todos los balones que hay. ¿Cuántos balones hay en total? Pues si os fijáis, vuelven a pedirnos el total. Esta es nuestra pregunta, que ¿cuál es el total? ¿Y nos dan la equivalencia? Pues en este caso nos vuelven a dar la equivalencia porque nos dicen que hay 8 balones de baloncesto y esto supone, es decir, que es equivalente a 2/7 del total de balones que hay. Vale, vamos a coger los datos. Los datos serían balones de baloncesto, 8 balones. Fracción de balones de baloncesto, 2/7. 2/7 del total que hay. Vale, y la pregunta es, ¿cuántos hay? ¿Cuántos balones hay en total? En total se refiere a que no solo habrá balones de baloncesto, habrá también de fútbol, de balonmano, no sé, de los que haya, ¿vale? De cualquier deporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos fijamos en que aquí estos datos se están refiriendo a balones de baloncesto, o sea, se están refiriendo al mismo grupo, es decir, a los balones de baloncesto. Entonces voy a hacer la equivalencia. Y la equivalencia es, yo sé que 2/7 del total suponen, es decir, es igual a 8. ¿Vale? A 8 balones de baloncesto se refiere esto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el total? Este total. Pues recordad que ponemos total. El 8 lo dejo en su mismo sitio y a continuación pongo 2 puntos.
¿Y qué voy a escribir? Pues voy a escribir la misma fracción que tengo aquí, pero ahí detrás. 2 partido 7. Y esto lo que hacemos es resolver esta división. Recordad que el 8 tiene un 1 debajo y esto se multiplicaba en cruz. Entonces sería 8 por 7, 56 partido 2. Y esto, pues 56 entre 2 nos da 28 balones hay en total. ¿Por qué en total? Porque era precisamente lo que yo estaba buscando, ¿vale? Yo estaba buscando el total y me dicen que el total son 28 balones. Fácil, ¿verdad? ¿Estáis entendiendo? Siempre que nos pidan la cantidad total, pues lo que tendremos que hacer es buscar siempre la equivalencia. Vamos con un último problema que es un pelín más difícil, solamente un poquito más difícil porque es un poquito más largo, pero prácticamente es lo mismo, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, pues como ya he dicho, este es un poquito más largo, pero no es más difícil, no es mucho más difícil. Vamos a leer. Dice, en un kiosco de prensa se han vendido por la mañana 3/5 de los periódicos recibidos. Es decir, ellos por la mañana reciben una serie de periódicos y han vendido 3/5 por la mañana. Y por la tarde, 1/6. Es decir, por la mañana venden 3/5, por la tarde venden 1/6. Y nos dice, si quedan por vender 21 periódicos, ¿cuántos periódicos han recibido? Fijaos en la pregunta, ¿cuántos periódicos han recibido? ¿Esto a quién se refiere? Esto se refiere al total. Es decir, nosotros tenemos que calcular el total de periódicos. Eso es lo primero que debemos hacer. Muy bien. Vamos a coger los datos. Datos. Nos dicen que por la mañana venden 3/5 de los periódicos que han recibido, es decir, del total. Y que por la tarde, pues lo que hacen es vender 1/6 del total. ¿Vale? No nos dicen nada más. Luego nos dicen, si queda por vender, fijaos aquí, dice, si quedan por vender 21 periódicos, es decir, que no se ha vendido todo, quedan por vender 21 periódicos. La pregunta es, ¿cuántos periódicos había en total? Es decir, calcula la cantidad total. Ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Fijaos que para calcular la cantidad total, nosotros tenemos que buscar la equivalencia. Vale, ¿y dónde nos dan el número? Un número cuantificable, no las fracciones, sino un número. Nos lo dan aquí, 21 periódicos. Entonces nosotros debemos buscar la fracción que corresponde a 21 periódicos, ¿vale? A los que quedan por vender. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, os explico. ¿Realmente por qué? Porque si yo calculo la fracción que queda por vender, del total, esto es igual a 21 periódicos, ¿no? Si yo buscase esta fracción, la fracción que me queda por vender, que suponen los 21 periódicos, yo de aquí puedo calcular el total. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la fracción que nos queda por vender. Muy bien. Entonces, ¿qué fracción hemos calculado? ¿Qué fracción hemos vendido en total? Lo primero que voy a calcular es eso, la fracción que hemos vendido en total. La fracción que hemos vendido completa, es decir, la fracción de la mañana más la fracción de la tarde. La fracción de la mañana era 3/5 más la de la tarde 1/6. Y bueno, para calcular
toda la fracción que hemos vendido, lo que hay que hacer es esta suma. Y recordad, hay que hacer mínimo común múltiplo, que el mínimo común múltiplo es 30. Entonces poníamos debajo 30 más 30 y lo que hacíamos era conseguir los numeradores. No vale poner 3 y 1 directamente, eso está muy mal. Lo que hacemos es, cogemos el mínimo común múltiplo, lo dividimos entre el denominador y lo multiplicamos por el numerador. O sea, sería 30 dividido entre 5, 30 dividido entre 5, 6. 6 y ahora lo multiplico por el 3. 6 por 3, 18. A continuación lo mismo, 30 dividido entre 6, 5, 5 por 1, 5. ¿Vale? Nada de eso de poner el 3 y el 1, que eso está fatal. Y ahora 18 más 5, pues esto nos sale 23 partido 30. Esto es la fracción que se ha vendido. Muy bien, ¿cuál sería entonces la fracción? Pues sí, pues lo que queda hasta 30. Pensad que 30 es el total y yo he vendido 23. Pues me quedan 7, ¿no? 7 partido 30 es la fracción que queda sin vender. 3 partido 30. Perdón, 7 partido 30. ¿Vale? Vale, una vez que yo tengo esto, ya me puedo ir a lo que decíamos al principio de todo. Es decir, ya me puedo ir aquí. Ya puedo calcular el total. Entonces voy a coger esto y lo voy a escribir abajo. Yo sé que 7 partido 30 del total es igual a 21. Vale, ¿cómo calculamos el total? Pues el total es igual a 21 dividido, y ahora pongo esta fracción aquí, 7 partido 30. Y esto pues hay que operar. Recordad que aquí debajo había un 1 y que lo que hacíamos era multiplicar en cruz. Entonces 21 por 30 pues nos sale 630 dividido entre 7. Y esto nos sale 63 entre 7, 9, es decir, 90 periódicos. Había en total. ¿Vale? Estupendo. Si no lo habéis entendido bien, volver a ver el vídeo completo. Es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Bueno, aún así, pues vamos a hacer un último problema para que esto quede perfectamente claro. ¿Vale? Venga, vamos allá. Muy bien, bueno, pues vamos con el último problema y dice, en un huerto se ha plantado lechuga en 3/7 de la superficie del huerto. Patatas en 2/5 de la superficie y en el resto se han plantado zanahorias. Si la superficie de las zanahorias es 3 metros cuadrados, ¿cuál es la superficie total? Nuevamente nos preguntan superficie total. Luego nosotros en nuestra mente ya debe estar pensando que tenemos que buscar una equivalencia. ¿Y dónde vamos a ver esa equivalencia? Pues nosotros sabemos aquí que lo de la superficie de la zanahoria es 3 metros cuadrados. Vale, entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar la fracción de zanahorias. Este es nuestro primer objetivo, calcular la fracción de la zanahoria, porque una vez teniendo esto, puedo poner la equivalencia, que sería lo segundo, y obviamente de ahí calcular el total. ¿Vale? Ese es el esquemilla. Vamos a coger los datos, vamos a ver qué nos dice el problema otra vez de nuevo. Nos dice que se ha plantado lechuga. Pues entonces, ¿lechuga en qué superficie? ¿En qué fracción? Pues nos dice que en 3/7 de la superficie. O sea, del huerto completo lo ha dividido en 7 partes y de ahí ha cogido 3 y ha plantado lechuga. Luego ha cogido patatas y también las ha plantado. Y esto supone 2/5 de la superficie. O sea, la superficie total
la ha dividido entre 5 y de ahí ha cogido 2 partes y esas son para patatas. Y luego ha cogido y dice que el resto, lo que queda de superficie, le ha puesto zanahoria. Es decir, hemos puesto zanahorias en el resto de fracción. Muy bien. Además sabemos que la superficie de zanahorias, la que va destinada a las zanahorias, son 3 metros cuadrados. Entonces nos pregunta que cuál es la superficie total del huerto. Vale, ¿y cómo hacemos eso? Pues lo que hemos dicho antes. Nosotros buscamos una equivalencia entre estas dos cosas, pero para ello tengo que saber la fracción del resto. Muy bien, entonces, nosotros sabemos que en el huerto hay lechuga, hay patatas y hay zanahorias. ¿Sabemos cuál es la fracción de las lechugas y las patatas? Pues no lo sabemos directamente, pero podemos averiguarlo, hacemos 3 séptimos más 2 quintos, que estos son las lechugas más las patatas en fracción. Para sumar esto, recordamos mínimo con un múltiplo de los denominadores, de 7 y de 5. Como los dos son primos, pues el producto, ¿vale? A 35 y 35. Y ahora conseguimos los numeradores. No ponemos nunca ni 3 ni 2. Sería 35 dividido entre 7, que es 5, y 5 el resultado multiplicado por 3. 5 por 3, 15. 35 dividido entre 5, 7, y 7 por 2, 14. Y ahora sumo. Esto es 15 más 14, pues 29 partido 35. Esto es la fracción de superficie que ocupa la lechuga, las lechugas y las patatas. Pero nosotros sabemos que el resto de superficie lo está ocupando las zanahorias. Luego las zanahorias, pues será, si yo de 35 que he dividido estoy ocupando 29, desde 29 hasta llegar a 35 me dará la fracción de la zanahoria, ¿no? Entonces voy contando. Desde 29 hasta 35 van 6. Luego 6 partido 35 es la fracción de zanahorias, ¿vale? Esta es del total de la superficie. Esta es la fracción de la zanahoria. Ya tengo esto, lo que yo quería, el resto. Pues ahora cogemos y hacemos la equivalencia. Y la equivalencia me dice que 6 partido 35 del total es igual a 3 metros cuadrados. Todo esto es información de zanahoria. Vale, ¿cómo consigo el total? Esto. Pues el total es igual a el 3, que lo dejamos igual. A continuación pongo 2 puntos, la división, y pongo la fracción que hay aquí. La coloco ahí atrás, ¿vale? 6 partido 35. Y ahora esto tengo que hacer las operaciones. Multiplicábamos en cruz, debajo del 3 siempre un 1. 3 por 35 es 105. Y esto pues dividido entre 6. 105 entre 6, si lo hacemos, 105 entre 6, porque el total siempre es un número, ¿vale? Nos da, dividiendo, sale 17,5 metros cuadrados. Luego nuestra solución pues será, ¿cuál es la superficie total del huerto? Pues la superficie total del huerto es 17,5 metros cuadrados, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya aclarado esto y ahora vamos a hacer una serie de problemitas que con ayuda de este vídeo vais a poder hacer, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo muy grande. Chao, chicos.